Hola, muy buenas. Bienvenidos a este webinar donde vamos a hablar de neuroventas, un tema de rabiosa actualidad y súper útil para todos vosotros. Tengo a dos personas acompañándome, dos cracks. Yuri, como experto en neuromarketing, y Eduardo Sánchez, como experto en neuroventas. Hola, Yuri, ¿estás por ahí? ¿Sí? Fascinado de estar en esta invitación el día de hoy, de este gran tema que vamos a estar hablando hoy. Realmente estamos hablando de neuroventas. Yo creo que es un tema fascinante que siempre está detrás del arte de la venta y más cuando hablamos del tema inmobiliario. Y ahí estamos hablando de si las necesidades están, cómo llegar a convencer y llegar a un nivel más alto. Pero ya que me diste la entrada a mí, también quiero darle la bienvenida a Eduardo Sánchez, que Por es otro favor. gran experto dentro del área de neuroventas, exactamente más de 10 años dedicado a este tema, headhunter inmobiliario ahora, y viene asesorando a más de un realtor y en la industria en diferentes países. Hoy en día es vicepresidente de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, dando formación, asesorías, mejor dicho, tenemos la eminencia. Así que, primero que todo, bienvenido, Eduardo. Gracias, Teo, también por el espacio. Y aquí estamos para aprender y ver un poquito más sobre qué es la neuroventas. ¿Cómo estás, Eduardo? Encantado de estar con vosotros, un placer Teo, un placer Yuri, deseando compartir con la gente qué pasa en la mente de nuestros clientes cuando nos tienen delante y que puedan aprovechar todo el conocimiento que los tres atesoramos para mejorar sus resultados. Yo creo que aquí lo más importante es que tengamos, darle a todos los que están viendo este webinar es iniciar con la definición, ¿no? Hay muchas definiciones que podemos hablar de neuroventas, de neuro, pues viene, como su nombre lo dice, estamos hablando de cómo influenciar, ventas, pues evidentemente sabemos, pero ¿por qué, Eduardo, no nos guías entrándonos una definición a los que están aquí mirando qué es neuroventas y cómo estamos aplicándolos al tema inmobiliario? Empecemos sobre la definición, qué es neuroventa, qué puedes decir, y a ver, Teo, qué nos puedes dar también como definición tuya en tu experiencia. Arranco yo con el tema, Teo, si te parece, de lo que para Dale, por mí favor. es digamos, el concepto más básico, más clásico y más útil sobre las neuroventas. Básicamente es entender lo que mi buen amigo Jürgen Karg dice, y es que hay que dejar de vender a la gente y empezar a vender a su mente. Porque está claro que estamos en un momento histórico donde los impactos publicitarios son brutales, tenemos más de 3.500 impactos diarios y, por tanto, si no somos capaces de generar atención, emoción, no hay recordación, no hay memoria, no hay acción. Entonces, la neuroventa lo que hace es actualizar la forma de comunicar a un cliente las ventajas de un producto o servicio para que tome la mejor decisión, apelando a sus códigos reptilianos, a sus ases de la venta, a la parte más profunda de su cerebro. Ya dejamos de tener técnicas y vamos un poco a la personalización. Ahí. Allí, Tenemos que saber primero cómo, cuándo y por qué deciden comprar. Es curioso porque muchas veces tomamos decisiones, creemos que lo tomamos desde nuestra parte consciente y estamos completamente equivocados. Es nuestro inconsciente, es nuestro cerebro reptiliano, eso que has dicho, Eduardo, el que toma decisiones no por nosotros, sino nosotros tomamos decisiones porque nos hace reaccionar ese cerebro reptiliano. El cómo, el cuándo y el por qué, básico. en mercadeo siempre nos preguntamos cuando estamos tratando de crear una propuesta de valor y siempre tenemos como tal vez un mandamiento y nosotros tratamos de entender desde mercadeo cómo encender la chispa para generar una necesidad. Y allí creo que entra muy de la mano lo que hablamos de neuroventas. Muchos podemos, algunas frases dicen, nadie tiene una necesidad hasta que te la venden. Allí podremos entrar entonces a hablar sobre tal vez esas técnicas de persuasión, cómo destapamos esa chispa cuando alguien llega. No sé, Eduardo, ¿tienes algunas técnicas que veas allí? ¿Qué es la primera? Porque alguien llega a una sala de ventas, de repente podemos analizar el perfil, pero del dicho al hecho tal vez podamos encontrar más allá muchos más secretos. Entonces yo menciono precisamente a eso, ¿no? Nadie le pidió a Steve Jobs que inventara el iPad, ni que inventara el iPhone, ni que inventara absolutamente nada de lo que sacó. Se anticipó porque lo importante es saber hacia dónde va la gente y llegar el primero, ¿no? Y creo que en eso Apple es líder, porque de hecho es la compañía más valiosa del mundo. No porque tenga nada distinto a otras compañías, sino porque tiene la capacidad de innovar por encima de la demanda de las personas. Yo creo que lo más importante es saber en este momento la gente qué es lo que busca. Y en el mundo inmobiliario hay tres conceptos básicos muy sencillos: metros, localización Apuntad, y zona. apuntad. Eso es Metros, básico. localización y zona. Por lo tanto, a partir de ahí, cualquier discurso tiene que estar basado en los conceptos básicos de toma de decisión de compra de una propiedad. ¿Cuál es la zona? ¿Cuál es el precio que está dispuesto a pagar o su presupuesto? ¿Y cuáles son los metros o habitaciones que necesita? Entonces, cualquier discurso que salga de lo que a la persona le interese, evidentemente lo que hace es que pierda atención.
tu opinión, Yuri y Teo, es irrelevante. Lo que importa es lo que a él le importe. A ti te encantan las vistas, pero lo que quieres es seguridad. A ti te encanta la seguridad, pero lo que quieres es accesibilidad. Cada uno quiere cosas distintas. Entonces, tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Hay que escuchar lo que el cliente quiere y crear un discurso. Hay un tema que siempre digo, y es que no estamos cableados para Excels, estamos cableados para historias. Porque desde pequeños nos contaban cuentos para ir a dormir, Así no nos es, enseñaban una tabla, ¿no? así, No nos contaban un así es. cuento. En las tribus se reunían alrededor del fuego y contaban cuentos. Entonces, la gente necesita una historia alrededor de lo que va a comprar. El precio es Ujú. irrelevante. Es la emoción que perciba la persona sobre la propuesta que le estás haciendo. Mira, ¿sabes lo que hago yo, Eduardo? Muchas veces cuando tengo un inmueble que vender y, joder, a veces no hay por dónde cogerlo. Bueno, pues tiro de registro histórico, de vecinos, el portero que se sabe quién vivió ahí o cómo fue la construcción o qué sucedió en este inmueble. Y de ahí, a la más mínima cosa, ¡pas!, la engancho y saco una historia. Mira, os voy a contar una historia, hablando de historias. Teníamos un piso pequeñito, estaba en el casco viejo, los suelos estaban torcidos, el anterior inquilino lo había pintado de rosa fosforito, un rosa eléctrico, la otra de verde eléctrico. Y dijimos, ¿cómo coño vendemos esto? Hay que buscarle una historia. Bueno, pues estaba en la calle del Hospital de los Ciegos. Nos inventamos una historia que allí había habido un niño que se había quedado ciego por darle... había nacido ciego y que la primera mujer que le diera un beso de amor iba a recuperar su vista. Entonces, bueno, contamos ahí una batalla, una historia muy, muy romántica, muy emocional y al final lo vendimos. Storytelling, hay que comprar historias, hay que empatizar con el cliente, una técnica de Eso, persuasión. iba a Hay mencionar que, eso. Básicamente estás hay que descubriendo conocer. primero, perfilando primero a alguien y esa perfilación la estás haciendo alrededor de del ambiente que rodea cualquier proyecto para poder de ahí generar una historia de valor. Básicamente estás haciendo perfilación, generando una necesidad y le estás poniendo romanticismo, ¿no? También Así a es. las cosas. Es importante cuando mandemos un discurso que lo mandemos primero que nada detectando si la persona que tenemos enfrente es visual, auditivo o kinestésico. Una vez que hemos Uf, determinado sus necesidades, tenemos que qué ver bueno. cómo articulamos el mensaje para que impacte en su sistema de representación más prioritario, por decirlo así. Entonces, si es visual, tienes que hablar de todo en conceptos visuales. Si es auditivo, en todo en conceptos auditivos. Y si es kinestésico, en concepto de sentir las cosas, ¿no? Y eso solo con el tema de los ojos podemos detectar, haciéndole preguntas, si mira hacia arriba, al medio, abajo, ¿no? Si es visual, cuando le preguntas algo, derecho o izquierdo, no importa, no entraremos en detalles si miente o está recordando, pero si tú le preguntas algo y empieza a mirar hacia arriba, sabes que es una persona visual. Todo tu mensaje tiene que estar rodeado de mensajes que le hagan visualizar lo que tú quieras. Si cuando le preguntas mira hacia los lados, es auditivo, mira a la altura de los oídos. Por lo tanto, todo tiene que ser relacionado con conceptos auditivos. Pero si mira hacia abajo cuando le preguntas algo, es kinestésico. Tienes que hablar de cómo te vas a sentir, cómo se va a sentir tu familia, cuál va a ser la sensación que vas a tener. Imagínate el calorcito con la chimenea ahí sentado mirando la puesta del sol. O sea, tenemos que perfilar muy bien el mensaje basándonos en lo que el cliente nos dice y en lo que no nos dice. Por ejemplo, ¿tú eres visual? No se lo preguntas, pero lo puedes No, detectar hombre, con no, cierta ni lo técnica. sabe, ni lo Ni lo sabe. sabe, efectivamente, ni lo sabe, ¿no? Con lo cual, primero hay que conocer al cliente, luego establecer conexiones emocionales con él. A partir de hacerle preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, pues si le gusta el vino, pues igual ya tienes un tema para hilar por ahí. Si le gusta el golf, si a su mujer es una super mamá y lo más importante para ellos es el niño, pues hila tu discurso por ahí. Con lo cual, ahí haces una narrativa persuasiva, fundamental. El lenguaje básico, en función de todo lo que estamos hablando y de lo que vamos a hablar. Señales no verbales, lo que estaba diciendo Eduardo, si es visual, auditivo o kinestésico. Eso es básico y es un trucazo cojonudo. Pero hay una Casi que cosa que has dicho estamos muy importante, hablando. Teo, y es el tema de si es mujer o hombre. La mujer cuando tiene hijos solo piensa en el clan. Por lo tanto, el mensaje tiene que estar enfocado, depende de quién sea el interlocutor. Hay dos tipos de personas, Así el que es. decide y el que influye. ¿Quién decide? La mujer. Tiene hijos, háblale del grupo, la familia, el entorno, la protección, que es lo que en ese momento, en el momento que la mujer da a luz, se convierte automáticamente en la protectora digamos, del entorno que tiene familiar. Por lo tanto, yo creo que tenemos mucho que enseñar. Evidentemente es una toma de contacto, pero creo que se puede disfrutar mucho del proceso de venta cuando sabes
detectar lo que la persona quiere. Nos pagan por dos cosas, resolver problemas y cubrir necesidades. Si no resuelves un problema o cubres una necesidad, da igual que sea gratis lo que hagas, la gente no va a estar contigo. Y no importa si cobras $1.000.000 la hora, si resuelves problemas o cubres necesidades. Así es, así es. Qué bueno. Oye, hablar contigo es un lujazo. Eres un pozo, un manantial de conocimiento, coño. Por eso te tengo siempre cerca. Igualmente, Teo, igualmente. Básicamente, para ir concluyendo, o bueno, este tema es muy importante. Ya están hablando ustedes, en primera instancia, de esa perfilación. Están hablando también de esa conexión emocional que la logra el lenguaje. Hablamos también de conexión, de identificación de lenguaje no verbal, súper importante. Y también estamos hablando, ¿por qué no?, de generar a partir de ese lenguaje ese romanticismo, esa escasez, cosas que son muy, muy, muy importantes dentro de lo que ustedes están aquí hablando. Yo pregunto, ¿cómo se pueden aprovechar entonces? Ya obviamente lo tocamos, hablaste de incluso unos tips muy importantes sobre cómo los ojos detallan algo, incluso creo que la forma de hablar, la forma de gesticular las manos y demás. Pero, ¿cómo podrías aprovechar, hablando en términos de psicología de comprador, aprovechar esas emociones para guiarlos ya a un nivel cuando empiezas a hablar tal vez de un precio, cuando hablabas de que no importa el precio, pero en definitiva hay unas planeaciones económicas, hay unos recursos, existe también, puede existir la frustración cuando dices, hombre, esto está muy caro. ¿Cómo puedes tú manejar esta emoción para que no suene algo inalcanzable? ¿Arranco yo, Teo? Dale, que tienes ahí ¿No? un temazo. Te doy luego el pase. Bueno, yo primero que nada, Yuri, siempre tengo una condición. Yo no trabajo con clientes que no tengan tres condiciones básicas. Primera, que me puedan pagar. Segunda, que tengan capacidad de decisión. Y tercera, que tengan urgencia, ¿no? Por tanto, no puede ser que le parezca caro si he filtrado al cliente. ¿Cuándo le parece caro? Cuando le ofreces algo a alguien sin haber primero testado cuál es su presupuesto, zona y metros o habitaciones. Entonces, el que me dice, es que le ha parecido caro. Mal hecho desde el principio. No has tenido la capacidad de cualificar el perfil de la persona y le has ofrecido algo que está fuera de su rango. Por lo tanto, yo creo que son errores de principiante o de gente que no tiene experiencia en el mundo de las ventas, porque lo primero que tienes que tener claro es cuál es tu avatar. Si te dedicas a casas de lujo, evidentemente está claro que el perfil de gente con la que vas a hablar es gente que se puede permitir esa casa. Y antes de moverte de la silla, tienes que tener claro que esa persona la comprará o no la comprará, pero se la puede permitir. Por lo tanto, yo creo que esa técnica que yo utilizo de si te puede pagar, si tiene capacidad de decisión y si tiene urgencia, son básicas para empezar a trabajar con alguien. Porque si puede Ahora pagar, bien, pero no puede decidir, un segundo, termino, no puede decidir, tengo que hablar con decide. Y si puede decidir, pero lo quiere para 2040, en 2039 hablamos en diciembre. O sea, es elegir tú también los clientes. Tengo, perdón. ahora bien, incluso después de filtrarlo, el cliente comprador siempre te va a decir, siempre te va a intentar negociar el precio. Siempre va a decir que es muy caro, que no puede llegar, que igual se le sale de presupuesto, aunque luego tú hables con el que decide más, siempre. Entonces hay otras técnicas de persuasión de la neurociencia, es hablar con sus sentimientos, es decirle, oye, me parece muy bien, para ti lo importante es el precio, pero ¿cuánto cuesta la felicidad de tu hijo? ¿O cuánto cuesta que tu mujer, o qué precio tiene que tu mujer esté cerca de este parque para que vuestra familia esté... O tú no trabajas todos los días 8 y 10 horas al día? ¿Qué pasa? ¿Que no te mereces? ¿Tú crees que no te mereces realmente estar al lado de esta cancha de golf o al lado de este gimnasio que es tu sueño de verdad? Esta casa es la casa de tus sueños. Invierte en ella. Si aún así, el precio es súper importante. Si aún así el precio le sigue, o hay una diferencia de precio con respecto al 2 dormitorios con el 3 dormitorios, o este que ha visto ahí frente a este que es un poco mejor, pero también es un poco más caro. Otra técnica muy buena es decir, si es un tío completamente racional, es divide esta diferencia que hay entre un piso y otro por días y dices, mira, a 20 años te sale a 4,2 euros al día. ¿No te mereces de verdad tú la casa de tus sueños por 4,2 euros al día? Algo así. Son técnicas de persuasión. Al final se trata de eso. Yo quiero preguntaros una cosa, Yuri y Teo, ya que estamos en una Venga. reunión informal, aunque la gente va a disfrutarla. ¿Vosotros creéis que cuando alguien va a ver un Lamborghini o va a ver un Ferrari y se lo enseñan, dice que le parece caro?
No. No, Simplemente pregunta para cuántos nada. caballos tiene y cuánto vale el que tiene más caballos, ¿no? Es más, ni siquiera Ferrari te vende un Ferrari si no has tenido uno anterior que sea un modelo inferior al que vende. O sea, yo creo que sí hay que crear el contexto. A mí cuando a una persona le creo el contexto, sé que tiene presupuesto y me dice que es caro, lo miro como diciendo, ¿me lo estás diciendo en serio? O sea, apelo a su ego, apelo a decir, entonces me he equivocado contigo, eres más pobre de lo que pensaba. Porque las cosas no son caras, es que la gente es pobre. Las cosas no son caras porque hay alguien que las puede pagar. Entonces tenemos que jugar con lo que quiere, con su ego, tenemos que jugar también con su capacidad de sentirse parte de algo. Lógicamente hablo de en general, habrá casos puntuales, ¿no? Pero el precio para mí siempre es algo que no llego a discutirlo porque entiendo que el cliente no se va a atrever a decirme que es caro o barato. Me puede decir que le gusta más o menos, pero está ahí es porque se puede permitir. Cuando me dice que es caro, digo, me he equivocado contigo. Lo tuyo no es esto, vamos a una zona más barata. Y automáticamente su ego le va a decir, no, no, ¿cómo que es? No, hablemos. Yo creo que el problema a veces es que nosotros mismos queremos justificar el tema del precio dando argumentos que son previos. Siempre se produce una venta. O le vendemos algo o nos vende una excusa. Y la excusa no la vende porque no hemos hecho bien el trabajo de filtrado. ¿Estarías dispuesto a gastar hasta 1 millón de euros? Sí. ¿Necesitas hipoteca? Tengo la información. Sé que tiene la pasta en efectivo. Vamos a verla. Quizá no le gusta la vista, le busco la del lado. Pero no acepto que me hable del precio si he cualificado bien primero su presupuesto. Porque entonces o me ha engañado, o yo no he entendido, o he hecho mal mi trabajo, o la persona está perdiendo el tiempo y haciéndomelo perder a mí. Ese O sería no te ha contado mi toda la consejo. verdad. Bueno, está bien, pero es que es como decir, imagínate por un momento, ¿no? Que tú vas a ver un coche de lujo y cuando llegas ahí, ¿cuánto vale este Bentley? Uy, qué caro. Te va a mirar el vendedor comiendo, ¿qué haces tú aquí? O sea, ¿a qué ha venido a cocinar de Bentley si te parece caro que vale 250.000 euros, ¿no? O dólares o lo que sea. Entonces yo creo que el tema pasa por crear el contexto, ¿no? O sea, cuando creas el contexto, la puesta en escena, tu presencia, tu speech, tu seguridad, el cliente no se atreve a decirte que no. Se debe decirte que no cuando hay fisuras en tu mensaje. Pero cuando la persona sabe que trabajas con él porque has elegido trabajar con él, trabajas con él porque sabes que decide y trabajas con él porque sabes que tiene urgencia, la persona te puede decir que no esa una mejor o un poquito peor. Pero decirte que es muy cara, evidentemente para mí, es que en el proceso de selección no hemos sido capaces de inducirle claro a la hora de decirnos exactamente lo que quiere y hasta dónde puede llegar. Muy importante y seguro es un tema, todo lo que hablas de la perfilación, de también hacer ese previo al perfilamiento, es un tema que seguramente podemos trabajar y nos da tema para hablar en otro webinar. Ya tenemos la excusa por otro webinar y hablamos sobre el tema de perfilamiento. Y volviendo un poco al tema de este tema de neuroventas, a veces existe mucho la posibilidad de que encuentres un influenciador de la persona que te está visitando. Estamos hablando de que muchas veces la esposa, la mamá, familia, hablabas de que la mujer ve todo en un futuro, pues en un grupo como tal, en comunidad. ¿Qué tal cómo identificar ese influenciador? Puede ser que llegue solo, ¿no? En principio. Y dice, bueno, voy a hablarlo, voy a conversarlo en la casa. A ver, comencemos con Teo. No, yo creo que tienes que identificarlo haciendo preguntas. Al final tendemos a hablar, a hablar, a hablar, a hablar y a hablar de las características y a hablar de la zona porque tienes el speech ya súper estudiado. Pero los que tienen que hablar son ellos. Nuestra forma de hablar es lanzándole preguntas. Y en esas preguntas, por supuesto, que vas a hablar de su familia y cuántos hijos tiene y su mujer y sacarle información. Y ahí vas a detectar quién es el que decide o quién es el influenciador. A partir de ahí, aunque yo esté hablando contigo, cliente, estoy hablándole a tu influenciador. Oye, ¿y si a su mujer qué cree que le parecería si esto, con estas vistas y demás? Hablas con ese influenciador, con esa persona que decide. Eduardo, ¿qué te parece lo que te acabo de decir? Hombre, yo en principio, bajo mi punto de vista, efectivamente, como decía, hay dos tipos de personas, el que decide y el que influye, y muchas veces el que influye es más potente que el que decide. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas, le dices, no, pero empieza a ponerle problemas y esta persona, lógicamente, y si es la mujer, mucho peor, parece que no decide, pero realmente su poder sobre la decisión final es más grande incluso que, teóricamente, el que firma el cheque, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo que hay que hacer en esa fase de investigación es preguntarlo. Y decir, no, lo vamos a ver mi mujer y yo. ¿Qué te parece si quedamos los tres? O sea, involucra a la persona que influye. Involúcrale, dale protagonismo. A veces gánate más al influenciador que al que decide, porque cuando detectas el poder que tiene,
A lo mejor a la que tienes que hacerle la pregunta no es a la persona que se supone que decide, sino a la que está influyendo. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Verdad que es una vista espectacular? Hay una historia muy chula que cuenta que un inmobiliario fue a enseñar una casa. Entonces la mujer, cuando entró por la puerta, dijo, qué bonito olivo, ¿no? Y él se quedó con esto, y cada vez que entraba a la casa, y ves, desde la cocina se ve el olivo, y desde el baño se ve el olivo. Y, o sea, y al final la casa le vendió porque la mujer que se enamoró del olivo lo veía el olivo por todos lados. Estaba en 360. Parecía que no había uno, que había olivos por todos lados, ¿no? Yo creo que al final tenemos que jugar, y para mí las ventas son tan increíblemente emocionantes porque juegas con la psicología, ¿no? Con esos gatillos mentales que tanto te gustan a ti, Teo, que hacen que... Con los gatillazos mentales esos. A mí no me gustan nada esos, ¿eh? o los puntos de dolor, ¿no? O los resortes psicológicos. Entonces juegas con eso y de repente te fijas en las caras, en los gestos, el lenguaje verbal, el no verbal, el paraverbal. O sea, te das cuenta que el influenciador se cierra y dices, wow, ahora me toca ganarme al influenciador y desmontar ese cierre. Y te das cuenta que de repente ahora es el que decide, o el decisor, el que está bloqueado. Entonces, creo que es un juego psicológico, ¿no? Mi mujer es campeona del mundo, no, mentira, campeona de Argentina de ajedrez. Y os garantizo que esta experiencia de vivir con una persona profesional del ajedrez te hace ver cómo estar 5 jugadas por delante. Entonces, negociar, vender, es observar. Como tú lo has dicho, Teo. Así Que es. hablen, que cuenten, cómo reaccionan. Están en la punta de la silla porque se van corriendo, están tirados para atrás, se miran. O sea, hay un montón de cosas que cuando uno domina, te das cuenta que estás manejando bien la conversación. Y en base a eso, vas acercándote al objetivo. Por lo tanto, puede cambiar la concentración en uno o en otro dependiendo del momento. Pero que nadie Claro. desprecie al influenciador porque puede destruir una operación, aunque esté muy decidido el decisor. Y todo esto, ahora se estarán preguntando nuestros espectadores, oye, ¿no lo tendremos en un libro todo resumidito y perfectamente puesto? Pues sí que lo tenemos en un libro porque Eduardo ha escrito un librazo que ahora os vamos a hablar de él. Pero antes, yo quería que para todos estos asesores inmobiliarios que están escuchándonos y viéndonos, les diéramos tips de frases súper resolutivas con estas técnicas de neuroventa, ¿vale? Entonces, empiezo yo, por ejemplo, con esta idea de empatizar, con esta idea de crear ese ambiente de conexión con el cliente. Por ejemplo, oye, tu hogar ideal te está esperando. ¿Qué te parece si lo encontramos juntos? Frase que le llega aquí, directamente, y aquí. Entonces, vamos, ¿qué te va a contestar? Coño, claro, pues eso. O cuando estás presentándole una vivienda, pues cada rincón de esta propiedad, coño, está lleno de potencial. Tú lo estás percibiendo, ¿a que sí? El tío ya, le has mezclado la propiedad con emociones, con su potencial, o vivir en esta casa, otra frase buenísima, vivir en esta casa es como un sueño hecho realidad. ¿Alguna frase más? Venga. Yo lo que aportaría sería, Yuri y Teo, siempre palabras de poder. Si compras esta casa vas a poder vivir la vida de tus sueños. Si compras esta casa vas a poder alcanzar el nivel de vida que siempre soñaste. Empodéralo. O sea, todas las palabras sean de poder. Si compras esta casa, vas a conseguir, vas a conquistar, vas a lograr. O sea, dale poder. Que la persona sienta que comprar la casa le da superpoderes, ¿no? Y eso creo que hace que la persona sienta que la propiedad que estás ofreciendo es mucho más que una casa, es un hogar. Y por tanto, ese hogar va a tener la capacidad de hacerle sentir poderoso, poderosa. Entonces, yo creo que los verbos de poder son imprescindibles en cualquier speech que le demos a una persona si queremos potenciar el tema. Vas a lograr estar en el entorno que siempre soñaste. Me hablaste que querías estar rodeado de personas exitosas. Esta es la mejor zona para conocer a los mejores empresarios de Marbella. No puedes perderlo. Así es. O sea, Así es. crea el dolor con perder y crea el empoderamiento con darle palabras que hagan sentir que si lo pierde va a sufrir. Este inmueble es la llave hacia la vida que siempre soñaste. ¿Cómo no vas a intentarlo? Inténtalo. Cada espacio de esta casa cuenta una historia. ¿Cuál será la tuya? Perdona un momentico, no, quiero invitar, aprovechando que estamos dando ideas y estamos tan inspirados, pues, en los últimos minutos que nos quedan, por el chat de este webinar, porfa, a todos los que están viendo,
denos sus ideas, a ver cuál es la frase ganadora que tienen ustedes también de sus perspectivas. Algo muy importante, me parece bien interesante el tema de con esto vas a poder y vas a lograr esto. Esto es lo que siempre has llegado. Esto te lo mereces, ¿no? Esto es lo que no es igual a los otros. Esto es un diferenciador. Esto realmente encontré lo que tienes, lo que quieres y aquí lo tienes a tu disposición. Mañana, pasado, ya. Y es para los que quieren. Quiero preguntarles, yo creo que algo que también nos pueden estar preguntando y es, ¿cuál es el máximo de tiempo que puede llegar ese neuroventa? Esa neuroventa me refiero a, listo, tomó una decisión, pero entonces es esa delgada línea en que tú quieres ser amigo de alguien, pero también cómo llegas a mantenerte también en un tema de distancia. Una cosa es ser amigo, tratar de mostrar confianza, encontraste ya una persona, la perfilaste, le encontraste cuál era la necesidad, pero ¿a dónde llegas a este nivel, ese neuroventas, esa técnica para que no logres ser tan intenso o no logres ser tan, decimos, tal vez persuasivo, pero persuasivo en la mala, ¿no? Yo creo que un cliente no es un amigo, no tiene por qué ser un amigo. De entrada, no tenemos que tener esa historia en la cabeza. Sí que es cierto que intentamos empatizar con él, que intentamos ponernos en su lugar, que le hacemos preguntas persuasivas pero no debe ser, no tenemos que tener aquí en la cabeza que es nuestro amigo. No sé qué opinas tú, Eduardo. Bueno, yo pienso precisamente lo contrario. Pienso que el cliente tiene que ser un desconocido que se convierta en cliente amigo, amigo prescriptor. Pues yo no quiero que sea un cliente, quiero que sea un cliente que me prescriba. Claro, entonces, Cada cosa primero desconocido, desconocido cliente amigo, amigo prescriptor. Yo quiero que esa relación se vaya más allá de lo que él haga conmigo. Quiero trabajar su entorno, quiero conocer a sus amigos, a sus familiares, a sus empleados, a cualquier persona que él pueda influenciar, porque mi trabajo ha sido tan bueno y mi relación es tan estrecha que si pienso en vender, tienes que hablar con Teo. No hay opción, es Teo, porque es mi amigo, aunque no lo diga o no lo verbalice. Sí, pero primero es el cliente, tú lo has dicho. Primero es el cliente, luego se convierte, si procede, en amigo y ese amigo te va a prescribir y te va a abrir su base. Eso es. Pero en ese orden, no pretendamos poner el carro delante de los caballos, no pretendamos ser amigo antes que cliente. No. Desconocido cliente, cliente amigo, amigo prescriptor. Pero primero es cliente. Lo que pasa es que como le ha ayudado a hacer la operación inmobiliaria más importante de su vida, probablemente, evidentemente creamos un vínculo. O sea, quiero que la persona perciba que realmente le ha ayudado a hacer algo trascendente en su vida. Ahí nacerán sus hijos, o vivirán sus hijos, o disfrutará mucha parte de su vida. Y entonces, realmente yo he sido colaborador necesario para que su historia, cuando se escriba, incluya un lugar en el que yo fui el que le ayudó a que consiguiera. Por tanto, eso debe vincularnos. Pero con dos fines. Somos coleccionistas de amigos, pero también quiero que me prescribas. Pues seguro que hay gente que quiere algo y tú puedes decirle que tu experiencia fue excelente. Y el testimonio es lo más potente de la venta. Eso es. A partir de aquí, os animo a que nos dejéis vuestros comentarios, vuestras preguntas. Hay un montón de preguntas que podemos responder. Seguro que abrimos un debate mayor y que va a generar otro webinar u otros. Que nos da ideas, claro que sí. Sí, desde luego. Y también os digo, si nos dejáis vuestro email, que no tenemos vuestros datos, vuestro email para ponernos en contacto con vosotros, os mandamos este listado de frases potentes, poderosas, para que utilicéis en vuestras negociaciones con vuestros clientes, ¿vale? Y ya que hablas de eso, ¿hablemos del libro, tal vez? Sí, es lo que os iba a proponer. Tenemos Eduardo en primicia, nos va a hacer una pequeña introducción a ese libro del cual yo he tenido el honor, me pasó el manuscrito para que lo leyera, le diera feedback y le escribiera una frase, bueno, me salió del alma y yo le dije, ostras, ojalá lo hubiera tenido antes. Es que es eso, cuando leí el libro digo, ¡buah! Qué interesante, que es súper interesante. Iba de interesante a súper interesante. Pero sí que es cierto que tocas temas súper cañeros. La importancia de la comunicación, el conocimiento con el cliente, cómo presentar la propiedad. Hablas del proceso de negociación, todo esto hilado con tema de neurociencia, ojo, ¿eh? Luego, el papel de la confianza y la credibilidad, maravilloso. Herramientas de tecnología. Por supuesto, luego tocas casos de éxito y cómo en el último capítulo, el futuro de las neuroventas inmobiliarias. O sea, es un libro de cabecera
todo el mundo lo tiene que tener ahí. Bueno, no has dicho el título, ¿verdad? Primero el título. No, se lo he dejado ahí. Está preguntándonos cómo es el libro, cuándo salió, cuándo va a salir. Por dicho, Eduardo, la palabra es tuya. Bueno, primero que nada, gracias, Teo, por ser de las personas que pusieron su testimonio. Yo solo elegía 3 personas contigo y evidentemente fueron para mí las personas que realmente tenían la capacidad de ser críticas y dar su opinión y además basada en los resultados. Así que un honor que ese libro siempre lleve tu nombre con tu percepción de lo que vistes. El libro es Neuroventas Inmobiliarias. Muchísimas gracias. Y básicamente lo que intenté fue, precisamente pensando en mi equipo, yo tengo 170 agentes inmobiliarios en 8 países y lo que básicamente pensé es cómo creo un manual para que mi equipo pueda ser más productivo. A partir de ahí lo que hice fue en un formato en el que la gente va a usarlo como realmente una guía, no como un libro que lees y lo dejas, sino un libro que llevas de encima y dices, voy a negociar, capítulo 8, negociación inmobiliaria. Primero, pregunto, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Pues yo le comentaba antes a Teo, en el previo a este webinar, le comentaba a Teo que yo voy a comprar libros a la casa del libro y cojo el libro, lo ojeo y realmente lo que veo es si está hecho de manera que sea práctica. Y si no está hecho de forma práctica no me sirve. Una historia, un párrafo que hay que leerlo todo y tú marcar con Fosfi ya no es operativo cuando la atención plena de un ser humano está en 5 segundos, ¿no? Por tanto, este libro está pensado para que sea útil desde que lo compras hasta que lo tires a la basura porque ya esté demasiado desgastado, ¿no? Y por supuesto compres otro. Pero la idea, ¿cuál es? La idea está que sea realmente un manual de trabajo, ¿ok? Y está basado en todas las técnicas que la gente usa, pero pasadas por la neurociencia para que tenga un efecto más activo, más reactivo por parte del cliente y sobre todo mucho más efectivo en el tiempo. Yo siempre digo que la gente es eficaz si es profesional, pero yo busco la eficiencia, que es hacer lo mismo con menos esfuerzo. Y ese libro lo que ayuda a que la gente haga lo mismo con menos esfuerzo. Así es. En nuestro equipo, Eduardo y yo estamos en el mismo equipo, utilizamos todas las técnicas de neuroventas, por supuesto, cómo no. Y este libro va a ser, vamos, maravilloso, maravilloso. Vas a reventarlo. Ojalá que ¿Dónde sea. lo encuentra? ¿La gente dónde lo encuentra? Bueno, en principio, sale el día 15, tenemos un evento en Cartagena y ahí haremos ya la presentación del libro con Javier Gaspar y Roberto Montes, un lugar donde hablaré de neuroventas inmobiliarias para variar. Se llama Mentes Expertas y la idea principal, ¿cuál es? Es intentar en la medida de lo posible pues, que ese manual empiece ya a coger vuelo y que cualquier persona que considere que necesita una herramienta para poder pasar al siguiente nivel, la pueda llevar bajo el brazo y utilizarla. Toda la gente de mi equipo va a tener disponible ese libro. He cedido los derechos de autor para que mi equipo lo pueda utilizar para montar eventos y demás. Por lo tanto, espero que la difusión sea masiva, porque al final mi intención es dejar un legado, algo que me sobreviva. Y ojalá ese libro sea una de esas partes importantes en la vida de mucha gente. Absolutamente, absolutamente sí. Oye, pues muchas gracias a los dos por estar en este canal, por acompañarme, por darme calorcito, por nutrirnos con vuestro conocimiento y vuestros aportes. Y seguro que haremos otro webinar en torno a este maravilloso mundo de neuroventas, de neurociencia, de neuroventas inmobiliarias. Os dejamos, cuidaros mucho, no me seáis infieles, cuidaros, chao, chao. Hasta pronto, chao. Muchas gracias.